La lluvia caía con un ritmo irregular sobre los cristales del apartamento, como si cada gota recordara a Alejandro que algunos secretos nunca mueren, solo esperan el momento de emerger. El sonido monótono se mezclaba con su respiración agitada, creando un eco interno que resonaba en cada rincón de su mente. Desde hacía semanas, una sensación de inquietud lo acompañaba incluso en los momentos más rutinarios, un susurro persistente que le recordaba que algo de su pasado no estaba resuelto, algo que esperaba ser descubierto. La luz amarilla de la farola proyectaba sombras alargadas que se movían lentamente por las paredes, figuras que parecían cobrar vida y observarlo con juicio silencioso. Alejandro permanecía sentado en el sillón más viejo de la sala, el que crujía bajo su peso, sintiendo la tensión acumulada como un peso físico en su pecho. Cada objeto de su apartamento parecía lleno de significado: la taza de café en la mesa, una fotografía olvidada, un libro con páginas amarillentas, todos guardando fragmentos de recuerdos que él había intentado enterrar. El eco del pasado no era un recuerdo pasivo, se manifestaba como una presencia constante, un murmullo que se filtraba en sus pensamientos y lo obligaba a confrontar lo que había estado evitando durante años. Recordó la última vez que sintió esta sensación, la noche en que su madre desapareció, dejando un vacío que ni la rutina ni las distracciones pudieron llenar. Desde entonces, había aprendido a vivir entre capas de silencio, control y máscaras que ocultaban su vulnerabilidad. Esa noche, sin embargo, nada podía distraerlo. Una carta apareció en su buzón, arrugada, amarillenta y marcada por el tiempo, con una caligrafía que despertaba recuerdos que creía olvidados. El sobre parecía contener no solo palabras, sino un llamado a enfrentar la verdad. Mientras lo sostenía, un escalofrío recorrió su espalda. No era solo la sensación de frío, sino la conciencia de que su vida estaba a punto de cambiar. Cada línea que leyó lo acercaba a un secreto familiar que había permanecido oculto, y cada palabra resonaba como un golpe silencioso que derrumbaba su sentido de seguridad. Alejandro comprendió que la carta no era un simple mensaje, sino un espejo que reflejaba todo aquello que había tratado de ignorar: errores, omisiones, decisiones pasadas y silencios que habían moldeado su vida. La sensación de control que había construido con esfuerzo comenzó a desmoronarse. Cada recuerdo, cada emoción reprimida, surgía de manera vívida, recordándole que el pasado no puede ser contenido indefinidamente. La carta había despertado algo dormido, un eco que no podía silenciar, un secreto que exigía ser escuchado. La lluvia continuaba golpeando los cristales, pero ya no era un sonido externo. Se había convertido en un compás de su propio corazón, acelerado, irregular, lleno de ansiedad y anticipación. Alejandro cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Fragmentos de su infancia, conversaciones que nunca tuvo, gestos no comprendidos, promesas incumplidas. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones que él no sabía cómo contener. La carta era un detonante, un catalizador que revelaba lo que él mismo había ignorado durante décadas. Se levantó y comenzó a caminar por el apartamento, tocando objetos, revisando fotografías, buscando en los rincones algún indicio de lo que la carta insinuaba. Cada movimiento parecía un acto de confrontación, un intento de enfrentar aquello que hasta ahora había permanecido oculto. La sensación de estar al borde de un descubrimiento crucial lo mantenía tenso, consciente de que, a partir de ese momento, su vida ya no podría ser la misma. Al mirar por la ventana, observó la ciudad bajo la lluvia, y por un instante sintió que su existencia era diminuta, insignificante ante la vastedad del mundo y la fuerza de los secretos que lo perseguían. Sin embargo, en esa pequeñez también encontró un resquicio de fortaleza, la posibilidad de enfrentar lo que había estado evitando. Sabía que sería doloroso, que requeriría coraje y aceptación, pero también comprendió que no había otra manera de liberarse de la sombra que lo acompañaba desde su infancia. Esa noche, Alejandro comprendió que los secretos no solo se guardan, también viven y respiran dentro de quienes los ocultan. Y mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, él se preparó para un viaje interior que lo confrontaría con sus miedos, sus heridas y la verdad que había permanecido escondida demasiado tiempo. El eco de un secreto olvidado había comenzado a resonar, y no habría vuelta atrás. Alejandro se levantó del sillón, dejando atrás la carta que aún temblaba ligeramente entre sus manos. Caminó lentamente por el apartamento, cada paso resonando sobre el piso de madera como si marcara el ritmo de su propia incertidumbre. La habitación estaba en silencio, salvo por el goteo intermitente de la lluvia contra los cristales, pero Alejandro no podía concentrarse en la tranquilidad externa.
Su mente estaba llena de preguntas que no tenían respuestas claras, de emociones que se agitaban con intensidad, y de un presentimiento silencioso, que el pasado estaba a punto de irrumpir en su vida de manera irreversible. Alejandro tenía 42 años. A simple vista, parecía un hombre ordinario, un trabajo estable, pocas pero consistentes relaciones sociales, una rutina cuidadosamente construida para mantener el equilibrio. Pero detrás de esa apariencia de normalidad se escondía un laberinto de emociones contenidas, recuerdos dolorosos y secretos que habían definido cada decisión de su vida. Su rostro mostraba calma, pero sus ojos revelaban una profundidad que pocos podían comprender, una mezcla de introspección y vigilancia constante. Había aprendido a observar más que a actuar, a analizar más que a sentir, a protegerse de la vulnerabilidad como un modo de supervivencia. Desde su infancia, Alejandro había experimentado la ausencia y la distancia emocional de quienes debían haber sido sus guías. La partida de su madre, la frialdad de su padre, y la incomprensión de los que lo rodeaban lo hicieron desarrollar una capacidad de autoaislamiento que se volvió casi natural. Las emociones eran peligrosas, los lazos afectivos un riesgo. Así, con cada pérdida, con cada silencio prolongado, Alejandro aprendió a construir muros invisibles a su alrededor. Los secretos, las emociones reprimidas y la necesidad de control se convirtieron en sus compañeros constantes. A pesar de su aparente estabilidad, Alejandro llevaba un vacío interno que ni la rutina ni las relaciones superficiales podían llenar. La sensación de incompletitud lo acompañaba en momentos inesperados, durante una conversación trivial, al observar una calle vacía, al escuchar un fragmento de música que evocaba recuerdos olvidados. Su vida se había convertido en un acto de equilibrio entre lo que mostraba al mundo y lo que ocultaba dentro de sí mismo. Cada gesto social, cada sonrisa, cada palabra cuidadosamente elegida, era un mecanismo para proteger su frágil sentido de identidad. La carta, sin embargo, había alterado ese equilibrio. No era solo un papel con palabras escritas, era un detonante que abría puertas a su pasado, que sacaba a la luz aquello que Alejandro había enterrado bajo años de rutina, negación y autoengaño. Mientras sostenía la carta en la mano, comenzó a notar cómo cada objeto en el apartamento parecía cargar con significado: la taza de café que usaba todas las mañanas, el cuaderno donde anotaba pensamientos dispersos, las fotografías de personas que ya no formaban parte de su vida. Todo parecía vinculado al hilo invisible del secreto que ahora reclamaba su atención. Alejandro decidió sentarse frente a la ventana, dejando que la ciudad y la lluvia fueran testigos silenciosos de su introspección. Cada luz que se reflejaba en los charcos del pavimento parecía iluminar fragmentos de su historia, pequeñas escenas de su vida que, hasta ahora, había pasado por alto. Mientras observaba, percibió que su existencia había estado marcada por la necesidad de control, pero que el control no podía protegerlo de sí mismo ni de la verdad que ahora estaba a punto de enfrentar. En esos momentos, Alejandro comenzó a experimentar una conciencia aguda de su propia vulnerabilidad. La carta había despertado emociones que había mantenido enterradas: miedo, culpa, tristeza y una creciente curiosidad sobre lo que aún no comprendía de su familia y de sí mismo. La introspección se volvió casi física. Podía sentir el peso de cada recuerdo, cada error no corregido, cada decisión tomada sin comprender del todo las consecuencias. Comprendió que el secreto no era solo externo, sino también una sombra interna que había moldeado su vida desde la infancia. El silencio de la ciudad, interrumpido solo por la lluvia, le permitió escuchar su propia voz interior. Por primera vez en años, Alejandro se dio cuenta de que no podía seguir ignorando sus emociones ni los secretos que había protegido. El proceso sería doloroso, lleno de incertidumbre y confrontación, pero también representaba una oportunidad para descubrir quién era realmente, más allá de las máscaras y los muros que había construido. Mientras la noche avanzaba, Alejandro tomó una decisión silenciosa. Enfrentaría la verdad, empezaría a explorar su pasado y confrontaría el eco del secreto olvidado que ahora resonaba con fuerza dentro de él. La carta había cambiado algo en su interior. Un hilo de conciencia había surgido, recordándole que la vida no puede vivirse completamente si se evita lo que duele. Alejandro permanecía frente a la ventana, observando la ciudad bajo la lluvia como si cada destello de luz reflejara un fragmento de su propia historia. La carta que había recibido aún descansaba sobre la mesa, su contenido resonando en su mente con una claridad casi dolorosa. No podía evitar que los recuerdos emergieran uno tras otro, momentos de soledad, de miedo, de incomprensión, de silencios prolongados que habían marcado su existencia desde la infancia.
Cada fragmento parecía cobrar vida, convirtiéndose en un peso tangible sobre su pecho. Desde niño, Alejandro había aprendido a contener sus emociones. La partida de su madre cuando apenas tenía 7 años dejó un vacío que nunca fue llenado. Su padre, absorbido por la rutina laboral y por su propia incapacidad para expresar afecto, no ofrecía consuelo ni explicación. Alejandro aprendió a volverse invisible, a no molestar, a guardar todo dolor dentro de sí mismo. Con el tiempo, esa contención se convirtió en un mecanismo de supervivencia, una manera de enfrentar la vida sin depender de nadie, pero también una barrera que le impedía conectar verdaderamente con los demás. Durante la adolescencia, esas heridas se hicieron más complejas. Alejandro intentó relacionarse con compañeros de escuela, hacer amistades, incluso abrirse a la posibilidad del amor, pero la desconfianza y el miedo al rechazo lo mantenían a distancia. Cada vínculo era calculado, cada gesto cuidadosamente medido, como si cualquier emoción genuina pudiera traicionarlo. Su mundo interior, rico y profundo, estaba lleno de observaciones y análisis, pero también de soledad y ansiedad. Aprendió a vivir con la sensación constante de que algo esencial le faltaba, sin comprender del todo qué era. La carta, sin embargo, reavivó emociones que habían estado dormidas durante décadas. Cada palabra escrita parecía dirigirse a un espacio íntimo de su mente que él creía protegido. Recordó momentos específicos, la noche en que su madre prometió regresar y nunca lo hizo, las discusiones silenciosas con su padre, llenas de incomodidad y palabras no dichas, los intentos fallidos de acercarse a su hermana y entenderla. Todo eso ahora se entrelazaba con la realidad que la carta le presentaba, recordándole que el pasado no se desvanece, solo se transforma en un eco que regresa para confrontarlo. Mientras la lluvia continuaba golpeando los cristales, Alejandro comenzó a analizar cómo esos recuerdos habían moldeado su comportamiento. Su necesidad de control, su dificultad para confiar, su tendencia a aislarse, todo estaba relacionado con las heridas no resueltas de la infancia y la adolescencia. Comprendió que el secreto que la carta contenía no era solo un hecho externo, sino un reflejo de esas mismas sombras internas que había aprendido a ignorar. Cada emoción reprimida, cada decisión basada en miedo, había sido una respuesta a experiencias pasadas que él no había procesado. El peso de la introspección era intenso, casi tangible. Alejandro sentía que su cuerpo respondía a la carga emocional, tensión en los hombros, palpitaciones rápidas, un nudo constante en el estómago. Intentó respirar profundo, buscar un ancla en la realidad presente, pero los recuerdos lo arrastraban a un lugar donde el pasado y el presente se mezclaban sin distinción. Cada objeto en el apartamento parecía ahora portar una historia secreta, un testimonio silencioso de lo que había sido y de lo que había evitado enfrentar. En medio de esa introspección, también surgió un atisbo de claridad. Alejandro reconoció que no podía continuar ignorando sus emociones ni el peso de los secretos. La carta había abierto una puerta, un camino hacia la comprensión de sí mismo y hacia la posibilidad de reconciliar su pasado con su presente. Comprendió que la vida no podía vivirse plenamente mientras evitara enfrentar lo que duele. La vulnerabilidad no era debilidad, era la única vía hacia la autenticidad y la liberación emocional. Al caer la noche, Alejandro se sentó nuevamente en su sillón, dejando que la lluvia y la ciudad silenciosa fueran testigos de su reflexión. Por primera vez en años, permitió que la tristeza, la culpa y el miedo fluyeran sin control, reconociendo que todas esas emociones formaban parte de su historia, y que solo enfrentándolas podría comenzar a entenderse a sí mismo. La carta, y el secreto que contenía, no solo lo confrontaban con hechos externos, sino con la urgencia de mirar hacia adentro, de descubrir las raíces de su dolor y de encontrar el coraje para transformarlo. En ese instante, Alejandro sintió un extraño alivio mezclado con ansiedad. El primer paso hacia la verdad siempre es el más difícil, pero también es el que puede abrir la puerta a la reconciliación consigo mismo. Mientras las luces de la ciudad titilaban sobre los charcos mojados, comprendió que su vida había estado condicionada por los secretos que no se atrevió a enfrentar, y que ahora el eco de esos secretos lo guiaba hacia un camino inevitable: la confrontación con su propio pasado, con sus heridas internas, y con la verdad que había permanecido olvidada demasiado tiempo. Los días siguientes se convirtieron en un tormento silencioso para Alejandro. La carta permanecía sobre la mesa, abierta, como una presencia constante que le recordaba que su pasado ya no podía permanecer en las sombras. Cada vez que intentaba concentrarse en el trabajo o en las tareas cotidianas, su mente lo traicionaba, revivía conversaciones olvidadas,
gestos que no comprendió en su momento y escenas que preferiría haber mantenido enterradas. Lo que antes era rutina, ahora se había convertido en un campo minado de emociones que amenazaban con hacerlo estallar. El primer conflicto psicológico surgió una tarde cuando Alejandro recibió una llamada inesperada. Una voz familiar, distante y cargada de emociones reprimidas, pronunció su nombre con un tono que hizo que todos los músculos de su cuerpo se tensaran. Era su hermana, Elena, alguien con quien hacía años apenas intercambiaba palabras, pero cuya existencia estaba intrínsecamente ligada a la carta y al secreto que ahora lo consumía. La conversación comenzó con palabras cuidadosas, saludos medidos y frases vacías de contenido, pero rápidamente se transformó en un enfrentamiento emocional que Alejandro no estaba preparado para manejar. Elena mencionó detalles de la carta que Alejandro aún no había procesado del todo. Su voz temblaba, pero contenía determinación y reproche. Alejandro sintió como un nudo en su estómago se apretaba cada vez más. Sus recuerdos y emociones reprimidas surgieron con fuerza, mezclando culpa, miedo, rabia y confusión. La carta ya no era un objeto inerte, se había transformado en un catalizador que obligaba a Alejandro a confrontar no solo la información que contenía, sino también la manera en que había vivido los últimos años, esquivando emociones, negando relaciones y construyendo muros que ahora parecían inútiles. Mientras escuchaba a su hermana, Alejandro comenzó a notar patrones en sí mismo que antes no había querido ver. La necesidad de control que había ejercido sobre su vida, la forma en que evitaba la intimidad emocional, incluso la manera en que su rutina diaria lo mantenía protegido, eran todas estrategias de defensa que ahora lo hacían vulnerable frente a la verdad. La tensión interna se volvió insoportable. Su mente oscilaba entre la negación y la aceptación, entre la defensa instintiva y el reconocimiento de que la verdad debía enfrentarse. En medio de esta tormenta emocional, Alejandro también experimentó una sensación de culpa profunda. Recordó momentos en que pudo haber intervenido, apoyado o comprendido mejor, y que no lo hizo. Cada recuerdo se convirtió en un reproche silencioso, un espejo que reflejaba su propia incapacidad de actuar frente al dolor y la pérdida. La carta, junto con la voz de su hermana, había abierto un agujero en la percepción que tenía de sí mismo. Su identidad cuidadosamente construida estaba siendo cuestionada por emociones y secretos que había intentado ignorar. El primer conflicto psicológico se intensificó cuando Alejandro comenzó a revivir recuerdos específicos que había bloqueado durante años. La noche en que su madre desapareció, los silencios de su padre, los momentos de incomunicación con su hermana, todos se presentaron simultáneamente, como un mosaico doloroso que no podía ignorar. Cada escena era vívida, casi física, y lo hacía sentir atrapado en un pasado que parecía reescribirse en tiempo real. La carta y la llamada habían desencadenado una reacción emocional que desbordaba su capacidad de control, llevándolo al borde de la ansiedad y la confusión. Alejandro intentó racionalizar la situación, buscó explicaciones lógicas, intentó calmarse respirando profundamente y centrándose en lo tangible, la lluvia, el sonido de los autos, el tic-tac del reloj. Pero la tensión interna no cedía. Cada intento de control parecía solo reforzar el conflicto. Se dio cuenta de que no podía escapar de sus emociones, ni de la verdad que la carta y su hermana le estaban obligando a enfrentar. Esta confrontación inicial se convirtió en un espejo. Le mostraba que su vida había sido un constante equilibrio entre lo que mostraba al mundo y lo que escondía dentro de sí mismo, y que ese equilibrio estaba a punto de romperse. Para cuando colgó la llamada, Alejandro estaba exhausto, física y emocionalmente. Sentía un vacío que mezclaba miedo, culpa, tristeza y curiosidad. La carta seguía sobre la mesa, inmutable, recordándole que este era solo el comienzo. El primer conflicto psicológico no había sido resuelto. Al contrario, había abierto una herida que necesitaba exploración y comprensión. Alejandro comprendió que el camino hacia la verdad sería doloroso, lleno de confrontaciones internas, y que el secreto olvidado ya no era un eco distante, sino una presencia activa que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. En la oscuridad del apartamento, con la lluvia golpeando los cristales y el reflejo de la ciudad titilando sobre el pavimento, Alejandro se dio cuenta de que había cruzado un umbral. No podía regresar al estado de calma aparente que había mantenido durante años. La verdad estaba allí, y con ella, la necesidad de enfrentar los miedos, la culpa y la sombra de su propia historia. El primer conflicto psicológico había despertado un proceso inevitable, la confrontación con lo que siempre había evitado, y el inicio de un viaje que transformaría su manera de ver el mundo y a sí mismo. Después de la llamada con su hermana,
Alejandro se sintió atrapado en una maraña de emociones que no podía ordenar. La carta permanecía sobre la mesa, pero ahora ya no era un objeto inerte. Era un recordatorio constante de que su vida, tal como la conocía, estaba en proceso de transformación. Cada día que pasaba, cada pensamiento que cruzaba su mente, estaba teñido por la ansiedad, la culpa y la creciente necesidad de entender lo que había sido ocultado durante tantos años. La tensión se hizo más palpable cuando comenzó a recordar los momentos compartidos con su madre antes de su desaparición. Pequeñas escenas que hasta entonces parecían insignificantes comenzaron a cobrar un nuevo significado. La forma en que ella le sonreía al despedirse, su mirada huidiza, las promesas vacías que alguna vez le hizo. Alejandro comprendió que la carta no solo traía información externa, sino que actuaba como un espejo que reflejaba los patrones de abandono y secretos que habían marcado su historia desde la infancia. Cada recuerdo venía acompañado de una mezcla de tristeza y reproche, un recordatorio de que había permitido que ciertas heridas permanecieran abiertas demasiado tiempo. Su relación con su hermana, que siempre había sido distante, ahora se convertía en un campo emocional cargado. Cada conversación telefónica o mensaje intercambiado estaba lleno de tensión, de palabras cuidadosamente elegidas, de silencios que pesaban más que cualquier declaración. Alejandro sentía que cada intento de acercamiento también abría viejas heridas. La incomunicación del pasado, los reproches no expresados, las emociones ocultas bajo capas de apariencia. La carta había activado un mecanismo interno que lo obligaba a enfrentar estas emociones de manera directa, y él no estaba completamente preparado. La ansiedad se convirtió en una presencia constante. Alejandro notaba cómo su respiración se aceleraba, cómo su pulso se volvía irregular y cómo su cuerpo respondía con una tensión que no podía relajar. Intentaba concentrarse en tareas simples, como leer o preparar comida, pero incluso los gestos más cotidianos se volvían difíciles, porque su mente estaba atrapada en un bucle de recuerdos, suposiciones y emociones sin procesar. Era como si la carta y la revelación de secretos actuaran como un imán, atrayendo cada pensamiento y cada sentimiento hacia un mismo punto de confrontación interna. Mientras caminaba por el apartamento, Alejandro comenzó a revisar objetos que hasta ese momento parecían neutros. Fotografías familiares, cartas antiguas, notas escondidas en los libros. Cada uno parecía cobrar vida, cargado de significado y memoria. Recordó momentos de frustración y enojo con su padre, discusiones silenciosas con su hermana, lágrimas que había escondido en la soledad de su habitación. Todo convergía en un presente donde la tensión emocional se volvía casi tangible, un peso constante que lo obligaba a mirar hacia adentro. La intensidad de sus emociones lo llevó a un punto donde la lógica y la razón no podían ofrecer alivio. Alejandro comprendió que su vida había sido moldeada tanto por lo que había ocurrido como por lo que había decidido ignorar. La carta, la llamada y los recuerdos emergentes actuaban como detonantes, despertando un conflicto que no podía resolverse solo con esfuerzo o control. La vulnerabilidad que había reprimido durante décadas ahora se manifestaba de manera física y emocional, recordándole que los secretos y las heridas internas no desaparecen, solo se transforman hasta exigir atención. Al caer la tarde, Alejandro decidió salir a caminar bajo la lluvia. Cada gota que lo tocaba parecía llevar consigo fragmentos de su pasado, como si el mundo exterior reflejara la tormenta interna que lo habitaba. La ciudad, con sus luces difusas y sus sonidos apagados por el agua, se convirtió en un escenario que amplificaba su introspección. Alejandro entendió que debía confrontar estos sentimientos, no evitarlos, porque la tensión emocional no disminuiría mientras permaneciera ignorada. Cada paso era un acto de coraje, un reconocimiento silencioso de que la verdad y las emociones reprimidas debían enfrentarse. Durante esa caminata, Alejandro recordó momentos donde había fallado consigo mismo y con otros. Promesas no cumplidas, palabras que no dijo, gestos de cariño que se contuvieron por miedo a la vulnerabilidad. La acumulación de estas experiencias se convirtió en un espejo de su presente, un hombre atrapado entre la culpa y la necesidad de entender, entre el miedo y la posibilidad de reconciliarse con su pasado. La carta había abierto una grieta que dejaba entrar la luz de la conciencia, pero también dejaba expuestas todas las sombras que Alejandro había tratado de esconder. Al regresar a su apartamento, empapado por la lluvia, Alejandro sintió que la tensión emocional había alcanzado un nuevo nivel. No había soluciones inmediatas, no había respuestas claras, solo un profundo reconocimiento de que la vida y la verdad rara vez se presentan de manera cómoda o sencilla. La carta había cambiado algo fundamental. Alejandro ya no podía vivir como antes.
La tensión emocional, aunque dolorosa, era también una puerta hacia la comprensión, hacia la confrontación con el pasado y hacia la posibilidad de un futuro donde los secretos olvidados no dictaran más su vida. La tensión acumulada durante días alcanzó su punto máximo una noche lluviosa. Alejandro estaba solo en su apartamento, la luz tenue del salón proyectando sombras que parecían moverse al compás de su ansiedad. La carta seguía sobre la mesa, pero ya no era un objeto pasivo, era un recordatorio constante de la verdad que había estado evitando. Cada recuerdo, cada emoción reprimida, había convergido en un solo punto de presión que sentía en su pecho, como si su cuerpo mismo estuviera a punto de ceder ante la intensidad de la revelación. Esa noche, un detalle en la carta, un nombre mencionado con suavidad y una frase entre líneas, detonó algo dentro de Alejandro que lo desbordó. Sintió que su respiración se aceleraba, su mente giraba sin control, y un vértigo emocional lo atrapaba. La racionalidad que había sostenido durante años comenzó a desvanecerse, dejando lugar a un torbellino de emociones puras. Miedo, culpa, ira, tristeza y confusión. Era como si la carta hubiera liberado un torrente que él había contenido demasiado tiempo, un río de secretos que ahora fluía sin barreras. El punto de quiebre no fue solo emocional, se volvió físico. Alejandro se llevó las manos al rostro, intentando calmar la tensión, pero nada funcionaba. Su cuerpo temblaba, su corazón latía con fuerza, y una sensación de desesperanza lo envolvía. Cada recuerdo de la infancia, cada ausencia, cada palabra no dicha, se presentó con claridad devastadora. La imagen de su madre desapareciendo, la frialdad de su padre, la distancia de su hermana, todo se entrelazaba en un presente donde la carga emocional se volvía insoportable. El quiebre también se manifestó en su mente. Alejandro comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Por qué había permitido que estos secretos permanecieran ocultos tanto tiempo? ¿Por qué había construido muros de silencio y control que ahora se sentían inútiles? La culpa lo golpeaba con fuerza, recordándole que no había sido capaz de enfrentar la verdad antes, que su miedo lo había paralizado y que ahora debía pagar el precio emocional de esa evasión. Cada pensamiento parecía amplificado por la ansiedad, convirtiéndose en una espiral que amenazaba con arrastrarlo hacia la desesperación. En medio de este estado, Alejandro comenzó a experimentar visiones fragmentadas del pasado. Vio conversaciones interrumpidas con su madre, momentos donde el miedo lo había hecho callar frente a su padre, gestos de su hermana que no entendió en su momento. Todo se entrelazaba en un collage emocional que lo sobrecogía. La carta había despertado no solo recuerdos, sino la urgencia de confrontar la totalidad de su historia, los secretos familiares, las emociones reprimidas, los errores y las omisiones que habían marcado su vida. El punto de quiebre llegó cuando Alejandro cayó sobre el sillón, exhausto, con lágrimas recorriendo su rostro. La sensación de vulnerabilidad era absoluta. Se sentía al borde del colapso, incapaz de sostener más la fachada de control que había construido durante años. Todo el dolor que había contenido durante tanto tiempo se presentó de golpe, como si el universo le dijera que ya no podía posponer la confrontación consigo mismo. Cada emoción reprimida, cada herida antigua, cada silencio, convergía en un instante donde la desesperanza y la revelación se mezclaban de manera ineludible. Mientras las lágrimas caían, Alejandro también sintió una extraña claridad. Por primera vez, comprendió que este quiebre no era solo doloroso, sino necesario. Era la ruptura que abría la posibilidad de transformación, el instante donde la negación y la evasión ya no podían sostenerse. La carta había cumplido su función, obligarlo a enfrentarse a lo que había estado oculto, tanto fuera como dentro de él. La verdad, aunque devastadora, comenzaba a emerger entre la oscuridad de su confusión emocional. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Alejandro permaneció inmóvil, escuchando la lluvia y permitiendo que cada emoción fluyera sin restricción. Comprendió que el punto de quiebre era un umbral, un momento necesario que marcaba el inicio de un proceso profundo de confrontación y sanación. El eco del secreto olvidado no solo lo había alcanzado, lo había llevado al límite de su resistencia, recordándole que solo enfrentando la oscuridad podría comenzar a encontrar la luz dentro de sí mismo. Cuando finalmente la tensión comenzó a ceder, Alejandro se quedó en silencio, con los ojos cerrados y el corazón todavía acelerado. Sabía que el camino sería largo, que aún le quedaban enfrentamientos internos por recorrer, pero también comprendió que este momento de crisis era el primer paso hacia una comprensión más profunda de su vida, sus emociones y los secretos que habían definido su existencia. La noche continuaba, y con ella,
La lluvia seguía golpeando los cristales, como un testigo silencioso de su transformación emocional. Después de la tormenta emocional de la noche anterior, Alejandro se despertó con un peso insoportable sobre el pecho. La claridad que había sentido durante el quiebre inicial se desvanecía, reemplazada por una sensación de vacío profundo y desesperanza. La carta, que antes parecía un detonante de introspección, ahora se sentía como un recordatorio de su impotencia. La verdad, los secretos y los recuerdos reprimidos lo habían atrapado en un laberinto sin salida aparente. Cada objeto de su apartamento parecía proyectar sombras de su pasado. Las fotografías familiares, las cartas antiguas, los objetos cotidianos, todos se convirtieron en recordatorios tangibles de las emociones que había intentado reprimir durante décadas. La habitación parecía oscilar entre la luz y la penumbra, reflejando su estado interno, atrapado entre la conciencia y la desesperanza, entre el deseo de enfrentar la verdad y el miedo paralizante de lo que pudiera descubrir. Alejandro comenzó a revivir momentos de abandono y traición que había mantenido en un rincón de su memoria. La partida de su madre, las promesas incumplidas, los silencios prolongados de su padre, los reproches no expresados hacia su hermana, todo se mezclaba en un torbellino que lo hacía sentir que la vida que había construido era apenas una ilusión. La sensación de pérdida se intensificaba, y con ella, una culpa profunda y persistente. ¿Habría hecho algo diferente si hubiera sido más valiente? ¿Si hubiera enfrentado sus miedos en lugar de esconderlos? El aislamiento se volvió físico. Alejandro evitaba las llamadas, ignoraba los mensajes, incluso los más triviales, y se sumergía en la soledad de su apartamento. Cada intento de distraerse o de racionalizar sus emociones fracasaba. La angustia interna parecía crecer con cada hora que pasaba, y la sensación de impotencia se volvía más concreta, más tangible. El secreto olvidado que había despertado la carta no solo lo enfrentaba con hechos ocultos, sino con su propia incapacidad de lidiar con las emociones que esos hechos evocaban. El punto más bajo llegó durante una tarde gris y silenciosa. Alejandro se sentó frente a la ventana, observando la lluvia caer sin un propósito aparente. Sintió que su existencia era irrelevante, que cada esfuerzo por comprender y controlar su vida había sido en vano. Los recuerdos lo inundaban con una fuerza casi física, la risa de su madre que ya no volvería, los reproches silenciosos de su padre, las miradas incomprendidas de su hermana. Todo se combinaba en una sensación de pérdida absoluta, como si su mundo entero estuviera desmoronándose a su alrededor y dentro de él. En medio de esta oscuridad emocional, Alejandro experimentó un tipo de parálisis que iba más allá del cuerpo, un bloqueo mental que lo mantenía incapaz de tomar decisiones, incapaz de actuar, incapaz de conectar con su propia vida. La desesperanza se mezclaba con la culpa y la tristeza, formando un cóctel que lo hacía sentir atrapado en un tiempo detenido, en un espacio donde los secretos del pasado gobernaban su presente. Cada pensamiento sobre el futuro parecía absurdo, cada intento de racionalizar la situación era inútil. La noche lo encontró en el suelo del apartamento, con las piernas encogidas, abrazándose a sí mismo como si eso pudiera ofrecer algún tipo de consuelo. Alejandro comprendió, en lo más profundo de su ser, que este era el punto más bajo, la oscuridad absoluta antes de cualquier tipo de renacimiento. La carta, el secreto y sus propias emociones lo habían llevado a un lugar donde la ilusión de control se había desvanecido completamente, dejando únicamente la cruda realidad de su vulnerabilidad. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, un susurro interno comenzaba a manifestarse, aunque débil y vacilante. Una conciencia mínima, apenas perceptible, le recordaba que la confrontación con el dolor, aunque dolorosa, era también el primer paso hacia la posibilidad de sanación. Alejandro estaba al borde de una transformación profunda, pero para alcanzarla necesitaba atravesar este abismo emocional sin reservas, aceptar su vulnerabilidad y permitir que las emociones fluyeran sin restricciones. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales y la ciudad dormía silenciosa, Alejandro permaneció inmóvil, dejando que la oscuridad lo envolviera. La sensación de desesperanza absoluta no era solo un obstáculo, era también un preludio a la posibilidad de comprender, aceptar y reconciliarse con el pasado. La oscuridad, aunque devastadora, comenzaba a preparar el terreno para la claridad y la sanación que tarde o temprano debían llegar. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas, tenue y cálida, iluminando suavemente el apartamento de Alejandro. Después de días sumido en la oscuridad emocional, la quietud del nuevo día parecía ofrecerle un espacio diferente, una pausa entre el caos interior y la posibilidad de reflexión. La carta seguía sobre la mesa,
pero ahora no era un objeto que causara ansiedad. Comenzaba a convertirse en un punto de referencia, un catalizador que lo impulsaba hacia la comprensión de sí mismo. Alejandro permaneció sentado frente a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente bajo el rocío de la mañana. Cada sonido, desde los pasos distantes hasta el murmullo del viento entre los árboles, parecía tener un significado nuevo, como si la vida le ofreciera una oportunidad de reconectar con lo que había estado negando durante tanto tiempo. En su interior, la tensión que lo había acompañado durante días comenzó a ceder, reemplazada por una sensación leve pero firme de posibilidad, la posibilidad de entender, de aceptar y de comenzar a sanar. El primer gesto de claridad llegó cuando Alejandro decidió escribir. Tomó un cuaderno que había estado olvidado en una esquina y comenzó a anotar sus pensamientos, emociones y recuerdos más profundos. Cada palabra escrita era un acto de liberación, un reconocimiento de su vulnerabilidad, un testimonio de su historia y, al mismo tiempo, un primer paso hacia la reconciliación consigo mismo. A medida que escribía, las emociones que antes lo paralizaban comenzaron a transformarse en comprensión y aceptación. La escritura se convirtió en un puente entre su dolor pasado y la posibilidad de un futuro más consciente. En esta introspección, Alejandro comenzó a reconocer patrones en su vida que habían perpetuado su sufrimiento: la necesidad de control, la evitación de la intimidad, la represión de emociones y la dependencia de rutinas rígidas para sentirse seguro. La carta y los recuerdos que había revivido lo obligaron a confrontar estos patrones, pero también le mostraron que él no era solo víctima de su historia. También era un agente capaz de cambiar, de elegir cómo relacionarse con sus emociones y con su pasado. Esta toma de conciencia marcó el inicio de un proceso activo de sanación. La relación con su hermana, Elena, también comenzó a transformarse. Después de los primeros enfrentamientos cargados de tensión, Alejandro decidió responder con sinceridad, permitiendo que la conversación fluyera más allá de la cautela habitual. Reconoció sus errores, su miedo a la vulnerabilidad y su necesidad de control, y escuchó con atención las emociones de su hermana, sin interponer la defensa que antes había sido automática. Esta comunicación abierta, aunque dolorosa en ocasiones, representó un avance significativo: la posibilidad de reconstruir vínculos y entender que los secretos compartidos podían ser enfrentados juntos, no como una carga individual. A medida que Alejandro se adentraba en la introspección, comenzó a notar pequeños momentos de alivio. Una memoria dolorosa ya no provocaba un nudo en el estómago, un recuerdo de abandono no lo hacía retroceder automáticamente. En cambio, emergían emociones matizadas, mezcla de tristeza, comprensión y aceptación. Este proceso le permitió observar su vida desde una perspectiva más amplia. Sus errores, sus miedos y sus pérdidas no eran solo fracasos. Eran elementos que le ofrecían la oportunidad de aprender y crecer, de redefinir su identidad y su relación con el pasado. El comienzo de la claridad también se reflejó en la manera en que Alejandro percibía su entorno. La luz del sol entrando por la ventana, el sonido de la lluvia residual, los colores de la ciudad despertando, todo parecía más vívido y significativo. Cada detalle cotidiano adquiría un matiz simbólico, recordándole que la vida, incluso en su rutina más simple, podía ser un espejo de las emociones internas, y que la sanación implicaba reconocer la belleza y la vulnerabilidad en cada instante. Para cuando la tarde llegó, Alejandro ya no se sentía tan atrapado por el pasado. La carta seguía sobre la mesa, pero ahora era un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, podía ser enfrentada y comprendida. La tensión que había dominado su vida durante semanas comenzaba a transformarse en energía para actuar, para reflexionar y para reconstruir los vínculos que alguna vez había descuidado. Cada respiración se sentía más ligera, cada pensamiento más claro, y cada emoción más integrada. En ese espacio de claridad incipiente, Alejandro comprendió que la sanación no era un destino, sino un proceso continuo. Reconoció que su vulnerabilidad, lejos de ser un defecto, era un recurso poderoso que le permitiría reconectar con los demás y consigo mismo. La carta, el secreto y los recuerdos dolorosos habían sido un catalizador necesario. Sin ellos, la transformación que comenzaba a experimentar no habría sido posible. Con cada día que pasaba, Alejandro comenzó a notar cómo la intensidad de sus emociones se había transformado. La tormenta interna que lo había atrapado durante semanas ahora cedía espacio a la reflexión profunda. La carta, el secreto y los recuerdos que habían emergido se convirtieron en herramientas de entendimiento, permitiéndole observar su vida con una claridad que antes le parecía imposible. No era solo una cuestión de enfrentar el pasado, era la oportunidad de aprender de él,
de integrar cada experiencia en una comprensión más profunda de sí mismo. Sentado frente a la ventana, Alejandro contemplaba la ciudad y, al mismo tiempo, su propio interior. Recordó cada fragmento de su historia, la partida de su madre, los silencios de su padre, las discusiones y la distancia con su hermana. Pero esta vez, en lugar de sentir culpa o miedo, emergía un sentido de aceptación. Comprendió que su pasado no podía cambiarse, pero sí podía elegirse cómo vivir con él, cómo permitir que esos recuerdos influyeran en sus decisiones presentes y futuras. Cada experiencia dolorosa llevaba consigo una enseñanza, y cada secreto olvidado ahora ofrecía la posibilidad de crecimiento emocional. Alejandro reflexionó sobre la manera en que había construido barreras durante toda su vida. Su miedo a la vulnerabilidad lo había mantenido aislado, pero también lo había protegido de enfrentar emociones que le resultaban demasiado intensas. Sin embargo, la carta había demostrado que no era posible vivir completamente protegido sin renunciar a la conexión humana. Entender esto se convirtió en una revelación crucial. La sanación no implicaba borrar el dolor, sino reconocerlo, comprenderlo y permitir que guiara su transformación. En su reflexión, Alejandro también evaluó la relación con su hermana. Antes, cada interacción estaba cargada de desconfianza, reproches implícitos y silencios incómodos. Ahora podía ver más allá de la superficie. Comprendió que los errores y malentendidos del pasado no definían su relación. Lo que importaba era la disposición para comunicarse de manera auténtica y aceptar la vulnerabilidad mutua. La lección era clara: las conexiones humanas requieren valentía y apertura, y los secretos compartidos pueden convertirse en puentes de comprensión si se enfrentan con honestidad y compasión. Alejandro también observó cómo su percepción de sí mismo comenzaba a cambiar. Había pasado años reprimiendo emociones, evitando confrontaciones internas y priorizando la apariencia de control. Ahora entendía que su identidad no estaba definida únicamente por sus decisiones, sino también por su capacidad de enfrentar la verdad, abrazar la vulnerabilidad y aprender de cada experiencia. Cada lágrima derramada, cada recuerdo doloroso revivido, cada momento de ansiedad había servido como maestro silencioso, guiándolo hacia una comprensión más auténtica de quién era realmente. Durante esa introspección, Alejandro se permitió sentir gratitud. No por el dolor en sí, sino por la posibilidad que el dolor ofrecía, la oportunidad de crecer, de sanar y de transformar la manera en que vivía. La carta que al principio parecía un castigo o una carga se había convertido en un regalo disfrazado, un detonante que le permitió explorar emociones profundas y confrontar secretos que de otro modo habrían permanecido enterrados. Cada revelación dolorosa contenía, en su núcleo, un mensaje de aprendizaje y autocomprensión. La lección emocional más importante que Alejandro descubrió fue que la vida no puede vivirse plenamente si se evita la confrontación con la verdad, con los recuerdos y con los sentimientos internos. El secreto olvidado no solo había impactado su pasado, también había ofrecido la oportunidad de transformar su presente y definir un futuro más consciente. La aceptación de la vulnerabilidad, la comunicación abierta con los seres queridos y la disposición para reflexionar sobre el propio dolor se convirtieron en herramientas esenciales para su crecimiento emocional. Con esta comprensión, Alejandro comenzó a actuar de manera más deliberada. Respondió a los mensajes de su hermana con sinceridad y apertura, revisó viejas cartas familiares con una mente más comprensiva y dedicó tiempo a escribir sobre su historia, procesando cada emoción y permitiendo que el aprendizaje se integrara en su vida diaria. Cada acción estaba impregnada de la conciencia de que la sanación es un proceso continuo, que requiere paciencia, valentía y disposición para mirar hacia adentro sin juzgarse. Al final del día, Alejandro se sentó nuevamente frente a la ventana, observando cómo el sol se ocultaba detrás de los edificios y cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la penumbra. Sintió una paz silenciosa, no por la ausencia de dolor, sino por la certeza de que podía enfrentarlo, comprenderlo y transformarlo. La reflexión profunda lo había llevado a una lección que resonaría en su vida para siempre. Los secretos olvidados, aunque dolorosos, pueden convertirse en catalizadores de crecimiento, autocomprensión y conexión auténtica con los demás. La noche había caído completamente sobre la ciudad. Desde su ventana, Alejandro observaba las luces que titilaban en la distancia, reflejos de vidas que se movían con sus propias historias y secretos. La carta seguía sobre la mesa, pero ya no evocaba ansiedad ni miedo. Ahora era un símbolo de transformación, de un pasado que, aunque doloroso, había dejado enseñanzas y claridad en su camino. Cada sombra en la habitación parecía bailar con la luz tenue,
como si la ciudad misma reconociera el equilibrio recién descubierto dentro de él. Alejandro respiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones y, con él, la conciencia de su propio ser. Por primera vez en semanas, sentía que podía observar su vida sin la urgencia de huir, sin la necesidad de construir muros de protección. Había atravesado la tormenta de emociones, el conflicto psicológico, la tensión creciente y la oscuridad absoluta, y ahora se encontraba en un espacio donde la introspección se mezclaba con la aceptación. Era un lugar silencioso, casi sagrado, donde podía contemplar su existencia con la profundidad que antes le estaba vedada. Recordó la carta, y más allá de su contenido, recordó la manera en que había reaccionado ante ella. La negación inicial, la culpa, el miedo, la confrontación con su hermana, la caída al punto más bajo y, finalmente, el despertar de la claridad. Todo ello era ahora parte de un mismo flujo, un proceso que había transformado su manera de percibir la vida. Alejandro comprendió que los secretos olvidados no eran solo cargas que impedirían avanzar, también podían ser semillas de comprensión, de empatía y de resiliencia. El silencio de la noche ofrecía una melodía sutil, el viento entre los árboles, el murmullo lejano de la ciudad, la lluvia que había cesado hacía poco. Cada sonido parecía resonar con la cadencia de su corazón, recordándole que la vida no se compone únicamente de hechos externos, sino de cómo se integran las emociones, las reflexiones y las decisiones internas. Alejandro se sintió profundamente conectado consigo mismo, con su historia y con la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Mientras contemplaba la ciudad, Alejandro recordó a su madre, a su padre, a su hermana y a todas las experiencias que habían moldeado su vida. Sintió compasión por sus errores y sus limitaciones, tanto de los demás como los propios. La carta, en su esencia, había sido un catalizador que lo había empujado a enfrentar el dolor, pero también lo había llevado a reconocer su capacidad de sanación. Comprendió que la vida está compuesta de contrastes, luz y oscuridad, alegría y tristeza, pérdida y aprendizaje. Cada elemento, incluso el dolor más profundo, tiene un propósito en el tejido de la existencia. El apartamento se llenó de un silencio contemplativo, como si el mundo exterior respetara este momento de transformación. Alejandro cerró los ojos y permitió que todas las emociones fluyeran sin resistencia. La culpa y el miedo coexistieron con la gratitud y la claridad, creando un equilibrio que antes le parecía inalcanzable. Había atravesado el eco de un secreto olvidado y, al hacerlo, había emergido con una comprensión más profunda de sí mismo y del valor de enfrentar la verdad con valentía. Con el tiempo, Alejandro comenzó a escribir en su cuaderno, palabras que no solo eran recuerdos, sino también compromisos consigo mismo. Cultivar la autenticidad, aceptar la vulnerabilidad, comunicarse con los seres queridos y permitir que la vida se viviera en toda su complejidad. Cada frase escrita era un acto de liberación y afirmación, un reconocimiento de que, aunque el pasado no puede cambiarse, su influencia puede transformarse en aprendizaje y fortaleza emocional. Finalmente, Alejandro se levantó y miró por última vez la carta sobre la mesa. No era un objeto de miedo ni de reproche, sino un testigo silencioso de un viaje que lo había llevado desde la oscuridad a la claridad, desde la represión a la aceptación. Sintió una calma profunda, no porque los secretos hubieran desaparecido, sino porque ahora podía vivir con ellos, comprenderlos y aprender de ellos. La noche, la ciudad y su propio corazón estaban alineados en una armonía silenciosa y poética. En ese instante, Alejandro comprendió que el eco de un secreto olvidado no era una condena, sino una invitación, a mirar hacia adentro, a enfrentar la verdad, a reconciliarse con el pasado y a emerger transformado. Cada sombra, cada recuerdo, cada emoción reprimida, se había convertido en un maestro que lo guiaba hacia la autenticidad y la conexión con la vida. El viaje no terminaba allí, apenas comenzaba, pero Alejandro ya no lo temía. Caminaba hacia su futuro con los ojos abiertos, la mente clara y el corazón dispuesto a sentir, a aprender y a vivir plenamente.